Hola, ¿qué tal? El Señor te bendiga. Mi nombre es Sandra Díez y en esta ocasión quisiera compartir contigo 4 llaves de tremendo poder en el reino de los cielos, de tremendo poder en nuestra relación con Dios. Así que acompáñame durante este video. Es un video corto. Comparte este video con tus amigos para que también ellos reciban estas 4 llaves que hoy vamos a conocer de parte del Señor. La primera llave de la que quiero hablar esta noche es acerca de la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios dice de sí misma en Hebreos 4:12 que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y que discierne las intenciones del corazón, conoce nuestros pensamientos. Dice además en 2 Timoteo 3:16-17 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, no estamos hablando de la perfección, de que lleguemos a ser iguales a Dios, no. Estamos hablando de la perfección como Dios la ve en nosotros, como Dios la demanda de nosotros, que es santidad simplemente. Eternamente preparados para toda buena obra. Nosotros no hemos sido diseñados para destruir. Nosotros hemos sido diseñados para edificar, porque somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Así que el diseño original que el Señor ha tenido con nosotros siempre ha sido un diseño de bendición, ha sido un diseño en el cual nosotros podamos bendecir a otros y donde podamos ser canal de bendición. La palabra de Dios es la llave de una puerta infinita, de una puerta que nunca se cierra. Es la puerta de estar en el conocimiento del Señor. Es la puerta que nos permite entender cómo es Dios, cómo es su forma de pensar, cómo es su forma de obrar, qué es lo que el Señor espera de nosotros. Y esta palabra se presenta de 3 maneras diferentes. La primera forma como el Señor nos presenta su palabra es a través de la palabra hablada, la palabra con la cual el Señor habla y crea. Ustedes pueden mirar en el libro de Génesis, que es el libro del principio. Allí el Señor, a través de la palabra, crea el mundo y crea los animales y ese desorden, ese caos que había al inicio, Él lo cambia por un mundo ordenado, por un mundo perfecto para nosotros. Esta es la palabra creada. Todo cuanto existe fue creado por Dios por medio de su palabra. La segunda forma como Dios nos entrega su palabra es a través de la palabra escrita. La palabra escrita es la Biblia, y esta palabra existe porque el Señor inspiró a diferentes personas, y sabemos y entendemos que es inspirada por Dios porque son personas que muchos de ellos nunca se conocieron, estuvieron en épocas diferentes, algunos con muchísimos años de diferencia en países distintos donde no existía ni la tecnología ni el internet para poderse comunicar lo que Dios hablaba a uno y a otros. Sin embargo, la Biblia nunca se contradice y usted va a encontrar una secuencia y una similitud en lo que habló de Génesis a Apocalipsis, en la forma como lo habló, aunque haya el Señor usado instrumentos diferentes. No puede existir alguien que haya podido escribir de tal manera, usando tal cantidad de personas y escribiendo bajo las mismas circunstancias y anunciando la misma palabra, que es la salvación a través de Jesucristo, de no haber sido una inspiración divina. Y la tercera forma como el Señor nos entrega su palabra es a través de la palabra humanizada o de la palabra encarnada, que es en Jesucristo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1 y 2, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Aquel verbo, aquella palabra en acción, se hizo carne. Todos nosotros hemos recibido de parte de Dios en la palabra.
Ahora, esta llave que el Señor nos ha entregado y que nos invita constantemente a hacer uso de ella, la Biblia no es simplemente para tenerla abierta, como algunos acostumbran tenerla abierta en el Salmo 91, esperando una protección de parte del Señor. La Biblia es para leerla y para aplicarla realmente. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios trae esperanza, trae sanidad, restauración, prolonga nuestra existencia, produce obediencia en nuestra vida, nos limpia, ofrece respuestas a nuestras oraciones. Es muy hermoso cuando estamos pasando tiempo orándole al Señor, pidiéndole al Señor dirección sobre cualquier circunstancia y el Señor nos lleva a una cita bíblica, a un pasaje bíblico y podemos encontrar allí la respuesta, y esto nos confirma que realmente la palabra es viva y que Dios nos habla a través de ella. La palabra nos santifica porque nos muestra lo que es correcto y lo que no delante del Señor. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la palabra del Señor. Es la primer llave que el Señor nos da. Y escucha esto: todo nuestro éxito o fracaso, todo el éxito o el fracaso de todo ser humano dependen de cómo nosotros usamos esta llave. Si realmente la estamos recibiendo, si después de recibirla estamos haciendo uso de ella. Nos deberíamos preguntar, ¿realmente estamos usando esta llave? ¿Realmente estamos leyendo la Biblia? ¿La estamos estudiando? ¿La estamos creyendo? ¿La estamos viviendo? Es importante preguntarnos esto. Segunda llave que vamos a compartir hoy es la oración. La Biblia claramente nos enseña que orar es hablar con Dios. Siempre que la Biblia menciona la palabra orar, hace alusión a alguna conversación que algunos hombres y mujeres han tenido con el Señor o están sosteniendo con el Señor. Cuando oramos, nos acercamos a Dios y abrimos nuestro corazón para contarle cómo nos sentimos, qué necesitamos, qué cosas no entendemos, pero siempre con la certeza de que Dios nos escucha y nos responde. Jeremías 33:3 nos da a nosotros precisamente esa convicción y nos dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es el elemento básico, fundamental en la relación del hombre con Dios. Es la llave maestra que abre la puerta de la intimidad con Dios. Yo personalmente he conocido algunas personas que leen la Biblia, conocen y memorizan la Biblia, pero no tienen intimidad con el Señor. Simplemente tienen un conocimiento, pero no tienen revelación de la misma. Y esto es a causa de que no pasan tiempo orando con el Señor, hablando con Dios. Cuando nosotros estamos orando, Dios allí nos revela la palabra que ya nos ha entregado. Entonces es importante nosotros poder llegar a esos niveles de intimidad con Dios a través de la oración. Una oración que no es fingida, una oración que sea genuina, que no sea copia de otra persona. A veces pasa mucho que cuando escuchamos a alguien más orar y nos atrae o nos gusta cómo ora esa persona, quisiéramos orar incluso con las mismas palabras que esta persona. Pero la realidad es que Dios quiere escuchar a cada uno de nosotros con nuestro propio estilo, con nuestras propias palabras, pero que salga de nuestro corazón. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 5 al 8, Jesús justamente está hablando sobre la oración y nos da indicaciones sobre cómo debe ser nuestra oración, cómo debemos orar. Y dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. El Señor ya conoce todo de nosotros. Dios ya sabe exactamente cómo estamos, qué necesitamos, cuáles son nuestros anhelos, qué nos duele, qué nos incomoda. Él ya lo conoce. Solamente que el Señor ha proporcionado una relación con nosotros de tal manera que nosotros podamos entrar delante de su presencia confiadamente y abrir nuestro corazón delante del Señor. Quizás muchos de ustedes ahorita están pensando: bueno, yo
he orado, pero no he encontrado ninguna respuesta. Y efectivamente hay formas de pedir que no producen ningún efecto o no produce el efecto deseado, y es porque estamos orando de la forma incorrecta. La misma Biblia dice que no hemos recibido lo que pedimos porque no sabemos pedir. Fracasamos en nuestra oración si nuestra oración es una oración hipócrita. Es decir, como nos decía el pasaje que acabamos de leer, si lo hacemos simplemente para que los hombres nos vean. Nuestra oración no tiene respuesta o no recibimos la respuesta que estamos esperando. Si simplemente estamos haciendo una vana repetición, vanas palabrerías, a veces oramos mecánicamente y no estamos pensando en lo que cada uno de nosotros está realmente diciendo o las palabras que está usando. Cuando nosotros estamos hablando con nuestros amigos o con nuestra familia y estamos contándole una historia, no siempre usamos incluso las mismas palabras para contar la misma historia. Así mismo pasa con el Señor. Él quiere una oración espontánea, pero Él quiere una oración sincera, una oración que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, cuando nuestra oración es egoísta, tampoco vamos a esperar la respuesta indicada. Cuando esa oración me lleva solamente a pensar en lo que yo considero que es mi bienestar, aún pasando por encima del bienestar de otros, créeme que Dios no te va a traer respuesta a ese tipo de oración. Ahora, existen algunos aspectos que Jesús mismo nos enseña que debemos tener en cuenta al momento de orar. Y esto lo encontramos también allí en el Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 6, en los versos entre el 9 y el 13. Y vamos a mirar. Allí, en esta parte, encontramos lo que es comúnmente conocido como el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es un modelo de oración perfecta que Jesús entrega a sus discípulos, que Jesús nos entrega a nosotros, donde nos muestra qué elementos deben contener una oración. Entonces empezamos. Dice en el verso 9, vosotros pues oraréis así, hablando el Señor Jesús, y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué nos está hablando esta primera parte? Nos estamos identificando a nosotros como hijos de Dios, es decir, cuando yo voy a entrar en oración, identificarme como hija, la hija del Rey, la hija del Dios Todopoderoso, la hija del que todo lo puede, el que todo lo sabe. Entonces nos identificamos como hijos. Mira que dice Padre nuestro. Ese título de Padre solamente se lo damos a quien realmente tiene ese rol en nuestras vidas. Padre nuestro. Y luego continúa diciendo: santificado sea tu nombre. Este es el tiempo donde le damos gloria al nombre de Dios, donde glorificamos, exaltamos y adoramos el nombre de Dios. Acá en este momento es donde usted va a abrir su corazón para declararle todo el amor que tiene allí para el Señor. Dígale cuánto lo ama, reconozca su omnipotencia, reconózcale que Él es el Dios grande, el Dios fuerte, el eterno, el que nunca falla, el siempre fiel. No sé qué palabras hay en su corazón para el Señor. Dígale lo enamorada que está del Señor. Dígale lo mucho que representa en su vida. Utilice esas palabras como cuando tenemos una pareja y estamos muy, muy enamorados, que nos salen como corazoncitos alrededor. Así mismo hágalo con el Señor. Hágalo con reverencia, hágalo con respeto, pero hágalo con un corazón confiado. Cuando nos acercamos a nuestros padres, a esos padres que amamos tanto, que nos provoca como apapacharlos, hagámoslo de la misma manera con el Señor. Digámosle cuánto lo amamos, digámosle lo importante que es para nosotros. Lo segundo que vamos a tener en cuenta está en el verso 10 y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto nos está hablando de un sometimiento, de someter nuestra oración a la voluntad de Dios. Señor, yo anhelo esto, deseo esto, te pido esto, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús precisamente nos enseña en un momento, quizás el momento más difícil que el Señor ha tenido que vivir, que es el tiempo de la crucifixión, cuando Él está andando muy angustiado, porque recuerden que aunque es el Hijo de Dios, fue 100% hombre, se hizo carne, lo leíamos al principio, y Él sabía a lo que se iba a enfrentar en el momento de la crucifixión. Y si bien es cierto que nunca estuvo en los planes del Señor anunciar, Él habla con su Padre. Él se aparta para tener un tiempo de oración con su Padre y le dice: si es posible, aparta este cáliz, aparta esta copa, aparta este dolor de mí, pero le dice el Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya.
que no se haga como yo quiero ni como yo anhelo, sino como tú lo tienes ya pensado, como tú lo tienes planeado. Es someter nuestra oración, nuestros anhelos, nuestros deseos a la voluntad del Señor. Lo otro que vamos a tener en cuenta es, está en el verso 12, perdón, en el verso 11, y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este es el momento donde usted va a empezar a exponerle al Señor todas sus necesidades en todas las áreas de su vida. Hay personas que me lo han dicho, que no les gusta pedirles al Señor nada material. Y yo les digo algo: el Señor lo puede hacer todo. Yo al Señor le pido, claro, principalmente por mi área espiritual, es el área que más me interesa, pero también por mi área emocional y también por mi área material, natural. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho en su palabra que su deseo es que yo sea prosperada en todas las cosas. Dice que tenga salud, así como prospera mi alma. Y si el deseo de Dios es que yo sea prosperada en todas las cosas, es porque yo puedo pedirle a Él todas las cosas. Entonces es el momento donde yo voy a abrir mi corazón para poner mis peticiones y mis anhelos delante de la presencia del Señor. Luego en el verso 12 dice: y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es el momento en el cual nosotros vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a pedirle al Señor que perdone nuestras faltas. A veces nos creemos lo suficientemente buenos porque no robamos o no matamos a nadie, pero la Biblia dice que si conociendo lo bueno no lo hacemos, nos es contado como pecado. A veces pecamos con el pensamiento, pecamos con la mirada, y quienes de pronto nos ocupamos un poquito de estudiar un poco más la palabra del Señor, podemos entender que realmente es así. A veces pecamos con cosas aún en el desconocimiento, pero es importante todos los días pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón si no estamos caminando conforme a su voluntad, pedirle perdón si estamos haciendo lo que a Él no le agrada, pedirle perdón si estamos faltándole a sus mandatos. Pero dice también la palabra que es importante perdonar. Entonces yo pido perdón a Dios, pero yo también perdono a quien me ha ofendido. Es muy común que nosotros digamos: no, es que me hicieron esto y me ofendieron de esta manera y hicieron conmigo aquello, pero se nos olvida que muchas veces nosotros también hemos ofendido a los demás. Es importante pedirle perdón a Dios para nosotros también aprender a perdonar, porque una falta de perdón puede obstaculizar o detener esas bendiciones que Dios tiene para mi vida. Lo otro que vamos a tener en cuenta está en el verso 13 y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La Biblia nos enseña en el libro de los Tesalonicenses que Dios no puede ni ser tentado ni tentar a nadie. Pero es importante que nosotros aquí entendamos que no es que le estemos diciendo al Señor que Él nos va a tentar y que no nos vaya a meter allá, no. Le estamos reconociendo que somos débiles y que necesitamos que el Señor nos ayude para nosotros no caer en pecado, para no caer en esas tentaciones. Que Él, que sabe nuestra esencia, que sabe lo que somos, que sabe lo que tenemos, que conoce aún mejor que nosotros mismos nuestras debilidades, nos ayude y nos fortalezca para nosotros permanecer firmes en el Señor, para no caer en esas tentaciones y pedir al Señor que nos libre de las acechanzas del enemigo. El enemigo es real, muchas veces la gente no cree que exista y el enemigo existe y está allí como león rugiente y quiere robar, matar y destruir. A eso vino, eso dice la palabra. El enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir, pero también dice que Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces es pedirle al Señor que nos libre de nuestros enemigos, que nos libre de las acechanzas del enemigo y que nos ayude a pasar victoriosos en el nombre de Jesús. Y finaliza este pasaje el Señor haciéndonos una tremenda advertencia. Allí mismo en Mateo 6, los versos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces mire que aquí está haciendo el Señor un énfasis. Ya nos había hablado de la importancia de perdonar y nuevamente nos está diciendo: perdonen. Perdonen, porque si ustedes no perdonan, Dios no los va a perdonar a ustedes. Ahora, la oración no es un monólogo.
La oración no es un lugar o un momento donde estemos hablando solos o que le estemos hablando al aire o que seamos simplemente nosotros hablando y hablando y el Señor escuchándonos. Es una conversación. Es una conversación donde hay dos partes involucradas, el Señor y nosotros. Esta llave es de uso diario, es de uso permanente. No es para alardear. Hay personas que les gusta mucho alardear de que si pasan 4 horas orando, 5 horas orando, todo el día orando. Y la verdad el Señor nos ha mostrado en su palabra que no es para hacer alarde de cuánto tiempo tú pasas en comunión con el Señor. Es para hacer uso de ella, para orar, para tener comunión con el Señor, para usarla, pero usarla bien usada. Entonces vamos a mirar qué demanda de nosotros del Señor. ¿Qué nos dice a nosotros el Señor? Primero, que tenemos la llave de la palabra. Segundo, que tenemos la llave también de la oración. Y lo tercero que nos dice es que también hay otra llave muy poderosa, que es la llave de la alabanza. Alabar es exaltar, es dar gloria. Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo. Y sacrificio de nosotros es el sacrificio de alabanza. La palabra del Señor nos enseña en el Antiguo Testamento que no hay mejor ofrenda para el Señor. Más que los sacrificios al Señor agradan son la obediencia. Él más que esperar que nosotros hagamos algo sacrificial para Él, lo que Él espera es que obedezcamos su palabra. Y entonces es tremendo porque Él nos habla directamente de no hacer sacrificios, sino más bien obedecer, pero aquí sí nos está pidiendo que hagamos sacrificio de alabanza. El sacrificio que Dios nos pide y que acepta de nosotros es que le glorifiquemos, que exaltemos su nombre. ¿En qué consiste? Consiste en confesar con nuestros labios lo que el Señor ha hecho con nosotros. Es el acto de nosotros reconocer la grandeza del Señor y esto parte de un corazón agradecido. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para ti? Y exaltarlo, glorificarlo, reconocer su grandeza, su poder. No es un acto netamente musical y en eso quiero hacer énfasis. La alabanza no se trata exclusivamente de música. A veces de pronto se puede pensar que fuera solamente el momento en el cual estamos con la banda tocando y no es esto. Va más allá, trasciende más allá. La alabanza real y genuina tiene que ver con tu estilo de vida, tiene que ver con la gratitud de tu corazón. Entonces el Señor demanda y espera de nosotros que seamos adoradores en espíritu y en verdad, pero Él pide esos adoradores que lo amen, adoradores que sean obedientes y que le glorifiquen constantemente con su estilo de vida. No es simplemente una canción, va mucho más allá de una canción. La alabanza es una llave súper especial, súper especial. ¿Y saben por qué? Porque produce gozo en el corazón de Dios. Así lo dice el Salmo 149:4, que Dios se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces qué bonito que con nuestro estilo de vida, que sea un estilo de vida que glorifique el nombre del Señor, que exalte el nombre del Señor, podamos producir gozo en el corazón de Dios. Ustedes pueden imaginarse el rostro del Señor sonriendo a causa de que nuestra vida está glorificando su nombre. Qué bonito. La cuarta llave que vamos a presentar esta noche es la obediencia. En el diccionario se define la palabra obedecer como cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. Así las cosas, obedecer es acatar las normas o preceptos del Señor. La Biblia dice en Deuteronomio 28, y les invito a que se lean todo el capítulo de Deuteronomio 28, donde nos habla acerca de las bendiciones y las consecuencias del obedecer o no obedecer. Dice en Deuteronomio 28:2, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Es decir, hay recompensa permanente para el que vive una vida de obediencia. Hay recompensa, hay bendición de parte de Dios cuando tú tienes una vida de obediencia. La rebelión es el pecado original y todos nacemos con este pecado y por eso tenemos una inclinación hacia la desobediencia, una inclinación hacia ser rebeldes. Pero Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos lleva
de nuevo a la obediencia, a ese plan original de Dios. Nos enseña y nos ayuda para que nosotros podamos caminar en obediencia. Al usar esta llave de la obediencia es importante que tengamos en cuenta que se debe usar 2 veces. ¿Cómo 2 veces? Darle 2 vueltecitas, como cuando tú le pones seguro a la puerta de tu casa y necesitas entrar y tienes que darle 2 vueltecitas. La primera vuelta que necesitas darle a esta llave es escuchar, conocer la palabra de Dios, oír al Señor, qué es lo que Dios quiere y está demandando de ti. Y la segunda vuelta que necesitas darte es cumplirla, porque no solamente el que escucha no es obediente, el que cumple los mandatos sí es obediencia. Entonces, al darle las 2 vueltecitas estamos escuchando a Dios y cumpliendo fielmente sus mandamientos. La obediencia no es una recomendación. La Biblia en su extensión tiene mandatos, tiene recomendaciones, tiene sugerencias, observaciones, pero en este caso la obediencia no es una recomendación, la obediencia no es una sugerencia, la obediencia es un mandamiento. Es un mandamiento de parte del Señor. Y la desobediencia que ocurrió desde Adán y Eva y que viene ocurriendo todavía en la humanidad sigue trayendo consecuencias, sigue trayendo situaciones difíciles. Pero la obediencia, que es ir de la mano del Señor, tratar de cumplir sus preceptos, caminar como el Señor nos está indicando, trae bendición para nuestras vidas. Así que en este día yo quisiera invitarte a que uses correctamente estas 4 llaves: la palabra de Dios, la oración, la alabanza y la obediencia. Que usemos estas llaves, que es lo que nos abre a tener una vida íntima y agradable delante del Señor, que nos abre esa puerta para poder estar con Él, para poder ser agradables delante de Dios. Y no es difícil, no es imposible, no es difícil llevar una vida santa, porque Dios no nos va a pedir que nosotros hagamos algo que no podamos llevar. No es difícil obedecer si lo hacemos con amor, no es difícil exaltarlo si reconocemos su grandeza, no es difícil estudiar su palabra si lo que queremos es conocer más de Dios, tener mayor conocimiento de quién es Él. No es difícil orar cuando yo espero y anhelo tener una intimidad con Dios. Haz uso de estas 4 llaves y te aseguro que tus niveles de intimidad con Dios van a ir progresando cada vez más.